estas próximas 6 semanas tiene que estar, pero atento, no se tiene que perder nada. Porque estas próximas 6 semanas vamos a estar compartiendo sobre un tema específico, una vida con propósito. ¿Sí? Así que esto es como los episodios de Netflix, ¿vio? Que usted no puede dejar de mirar porque lo atrapan uno tras otro. Bueno, no tiene desperdicio este tiempo y estas semanas que vamos a estar compartiendo, porque allí Dios va a hablar a nuestro corazón acerca del propósito que tenemos cada uno de los que estamos aquí en esta tierra. Y para aquellos que tal vez me puedan decir, pero yo ya sé cuál es el propósito, es un buen tiempo para volver a recordar cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Y estas 6 semanas vamos a estar trabajando en base a un libro que seguramente lo conocen, se los quiero mostrar. Es un libro de Rick Warren, Una vida con propósito. Y vamos a estar trabajando los predicadores durante 6 semanas acerca del propósito que tenemos en esta tierra con Dios. ¿Cuánto me dicen amén? Bien, vamos a estar trabajando y hoy vamos a hacer una introducción, un primer paso. Y yo le voy a hacer una pregunta y usted va a pensar. Y espero que el Espíritu Santo vaya aclarando su mente y vaya trayendo claridad hacia dónde vamos a ir dirigiendo estas semanas nuestra vida, nuestro corazón. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Muchos habrán preguntado, me imagino, ¿para qué están en la tierra? ¿Cuál es el propósito? Y si nos ponemos a hablar, seguramente van a haber una diversidad de respuestas. O tal vez algunos no tengan respuesta. Pero hay 3 preguntas fundamentales en la vida que todo ser humano se hace. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué importancia tiene mi vida? ¿Y para qué estoy aquí? Yo sé que no son preguntas nuevas. Estas preguntas de la existencia de la vida, los filósofos se la han estado intentando responder a lo largo de toda la historia. ¿Y saben qué? No han podido lograrlo. Porque una cosa es cierta, no vale la pena vivir una vida sin propósito. Si nosotros dejamos a Dios y excluimos a Dios en la búsqueda de cuál es el sentido de la vida, si dejamos a Dios afuera, ¿qué alternativas podemos encontrar cuando buscamos el sentido de la vida? La gente va a intentar buscar una y otra vez el sentido de la vida antes de volver a Dios. Yo soy uno. Uno busca por un montón de lugares y deja a Dios en último lugar. Muchas veces tratamos de buscar esta respuesta en nosotros mismos y creer que el propósito de la vida es el propio placer. Que el objetivo de la vida es adquirir cosas materiales. Pero ¿saben qué? El resultado siempre va a ser el mismo. ¿Sabe cuál? Al final, un día, todos vamos a morir. Podemos tomar también una respuesta en esto que está bastante de moda, por decirlo así, la autoayuda, ¿no es cierto? Los libros de autoayuda, que nos ayuda a que podamos inventar nuestros propios propósitos. Mediante sueños, metas, ambiciones, nos ayudan a descubrir en qué cosas somos buenos. Y creyendo que con nuestras fuerzas podemos conseguir ¿qué? El éxito, ¿no? Seguramente que has escuchado eso, ¿no? Vos podés forjar el propio éxito de tu vida, no está mal. Sí, hay muchos libros y bibliografía que lo ayudan a tener éxito en todas las cosas y la felicidad. Pero quiero decirle algo, que nosotros podremos conseguir el éxito, ¿podemos hacerlo o no? Sí, amén, diga. Usted dice, amén, en esta tierra podemos tener éxito. Claro, por supuesto. ¿Usted cree que a Dios le agrada que seamos personas exitosas en lo que hacemos?
en el trabajo, en el estudio, en su negocio, en su empresa, en su ministerio. Pero podemos conseguir el éxito, pero si nosotros no definimos nuestro propósito, es en vano. El propósito es más que el éxito y la felicidad. Hasta que no aceptemos que estamos aquí para cumplir el propósito de Dios, la vida no tendrá sentido. Hay 5 propósitos que Dios nos quiere enseñar para nuestra vida y lo que vamos a estar tratando en las próximas semanas. Pero antes de eso, que podamos hacer una introducción en donde podamos, a través de estas preguntas, ver cuál fue el motivo de Dios para crearnos a nosotros. Tiene una razón. ¿Para qué nos creó Dios? Y hay 3 preguntas principales que se las mencioné, se las vuelvo a nombrar. Una es, ¿por qué estoy aquí? 2, ¿qué importancia tiene mi vida? Y 3, ¿para qué estoy aquí? ¿Sí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué importancia tiene mi vida? ¿Y para qué estoy aquí? Son 3 preguntas principales en la vida que yo tengo que hacerme para encontrar el propósito de mi existencia. ¿Cuál es el sentido de la vida? Primero, la pregunta existencial, que es la primera que vamos a ver, es ¿por qué estoy vivo? ¿Por qué estoy vivo? Jeremías, capítulo 20, versículo 18, dice la Biblia, ¿por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolores y de vergüenza. Otra versión dice, ¿por qué tuve que salir del vientre solo para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? Seguramente alguna vez se han preguntado, ¿para qué nacimos? Solo para tener problemas, solo para tener un montón de dolores de cabeza, estrés. Bueno, no es una pregunta novedosa. Como vemos, Jeremías ya la hizo hace miles de años esta pregunta. Hugh Murhead, si se pronuncia así, profesor de filosofía de la Universidad de Illinois, preguntó a más de 250 famosos como filósofos, escritores intelectuales y a otros cuál es el sentido de la vida. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Que la mayoría reconocieron que no tenían ni la menor idea. Y la vida sin propósito no vale la pena vivirla. Los suicidios es la segunda causa de mayor muerte entre los jóvenes y va a un aumento. Los suicidios en Argentina y específicamente en la Patagonia supera el índice en cuanto al resto del país y del mundo en cuanto a suicidios. Porque los jóvenes hoy no saben cuál es el propósito de la vida. Y una vida sin propósito es una vida que no te motiva a vivir. Por eso es importante que nosotros podamos entender cuál es el propósito de nuestra vida, cuál es el propósito de Dios. Vamos a compartir algunas posturas filosóficas que les quiero compartir cortitas para que vayamos acercándonos a cuál es lo que Dios quiere enseñarnos en cuanto al propósito. El sobreviviente, primera postura filosófica, dice que el propósito de la vida es mantenerse con vida. Vive tanto como puedas. El naturalista te dice, el propósito de la vida es perpetuar la especie. En otras palabras, estamos acá solamente por razones biológicas. El hedonista te dice que el propósito de la vida es procurarse el placer, divertirse, ir a fiestas. La postura filosófica, el materialista dice, la vida es adquirir cosas. La vida se mide por lo que tenemos, las posesiones. El problema con esto es que uno puede morir tapado de lujos y de riquezas,
pero vamos a morir al fin. ¿Sí? Nada nos vamos a llevar. Evidentemente ninguna de estas respuestas son satisfactorias. Ninguna van a satisfacernos. Es que triunfar en la vida y conocer el propósito de la vida son dos cosas muy diferentes. Triunfar en la vida y conocer el propósito de la vida son cosas distintas. ¿Podés tener éxito en la vida? Sí, por supuesto, pero no saber la respuesta para qué estás acá en la tierra. Puedes tener mucho éxito, pero puedes no saber por qué estás acá en la tierra. Dios te creó y te creó para Dios. Y Dios te puso a cumplir sus propósitos en esta tierra. Y hasta que nosotros no entendamos esto, no le vamos a encontrar el sentido a la vida. Fuimos creados por Dios y fuimos creados para Dios. Y nosotros, hasta que no entendamos esto, no le vamos a encontrar ningún sentido a la vida en esta tierra. Ninguna de las otras corrientes o pensamientos van a responder satisfactoriamente la necesidad que tenemos como personas. La necesidad existencial de nuestra vida, esa respuesta de por qué estamos en esta tierra. Proverbios 16:4 dice, toda obra del Señor tiene un propósito. Nosotros somos obra de Dios, somos creación de Dios. Dios nunca hizo las cosas sin un propósito, nunca. Todas las cosas que Dios creó tienen un propósito en esta tierra. Las piedras tienen un propósito, las plantas tienen un propósito, los animales tienen un propósito. Nosotros tenemos un propósito. ¿Cuántos de los que estamos acá creemos que tenemos un propósito de Dios? ¿Sí? Toma tu mano y ponela al lado de tu corazón. ¿Podrás sentir el latido de tu corazón? ¿Sentís los latidos en tu pecho? Estás vivo. Y eso quiere decir que Dios tiene un propósito para tu vida acá en la tierra. Como le dije, la verdad que Dios tiene 5 propósitos que vamos a compartiendo estas semanas. ¿Y por qué 5 razones Dios te puso en este planeta? Efesios capítulo 1, versículo 4, nos empieza a aclarar. Y se lo quiero leer en 2 versiones para que usted guarde en su corazón y vaya guardando en su mente lo que Dios piensa acerca de nuestra vida y por qué nos creó. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, desde antes que formara el mundo, Dios nos escogió para que fuéramos suyos a través de Cristo y resolvió hacernos santos y sin falta ante su presencia. La Reina Valera dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Texto claro? Dice que antes de crear el mundo Él ya pensó en nosotros. Antes de crear todo lo que existe, Él había pensado en cada uno de los que estamos acá para darnos un propósito divino. Esto tiene que ser una revelación que te empiece a llevar a reflexionar la importancia que tiene tu vida para Dios. Porque pensó en tu vida primero, antes de crear el mundo. En este pasaje es importante que podamos considerar estos motivos de Dios. Dios dice que te hizo ¿para qué? Para amarte. Fuimos creados para que Dios nos amara. Dios es amor y quiso crear algo que también pudiera amarlo a Él. No es que Dios se sentía solo y necesitaba crearnos, no. Pero aún así, Él nos creó y te hizo para poder amar. Esa es la razón de nuestra existencia. Estamos aquí para que Dios nos ame. Fui creado para que Dios
me ame. Fuiste creado para que Dios te ame. Segunda pregunta, la pregunta del sentido de las cosas. ¿Qué importancia tiene en mi vida? Parecen preguntas sencillas, pero cuando uno quiere responderlas como que empieza a buscarle, sería como muy amplio, ¿no es cierto? No es sencillo responder. ¿Qué importancia tiene en mi vida? Isaías 49:4 dice el profeta, pero me dije, todo lo que es en vano, me he quedado sin fuerzas y no he logrado nada. Sin embargo, lo que hago solo se lo debo al poder de Dios y Él será quien me dé mi recompensa. En vano he trabajado, dice. He gastado mi fuerza sin provecho alguno. ¿Qué importancia entonces tiene la vida? Si no encontramos el sentido a la vida y no sabes el por qué Dios te puso aquí en la tierra, es porque seguramente estás transitando por uno de estos 3 niveles que yo te quiero compartir ahora. Hay 3 niveles que podemos transitar en esta vida. El primero es el de la supervivencia, que es el más elemental, es donde vive la mayoría. Apenas se arreglan, meramente existen, se dejan dominar por las circunstancias, tienen un empleo y solamente viven para el fin de semana. ¿Sí? No es para que nadie se sienta, ¿no? Después está el nivel del éxito, ¿sí? El segundo nivel. Tener un buen pasar, tener dinero, comparado con el resto una buena vida. Esto permite tener posesiones, libertad, gozar de una buena salud, prestigio, éxito. Pero muchos se preguntarán que a pesar de todo esto, ¿por qué no se sienten totalmente realizados a pesar de que tienen todo esto? Porque para sentirse satisfecho se requiere mucho más que prestigio. Porque ninguna de las cosas de esta tierra va a llenar lo que nuestra alma necesita. El verdadero propósito de porque estamos en esta tierra, que es conocer a Dios. Pero después tenemos el tercer nivel, que es el nivel del sentido de la vida, encontrar el sentido de la vida. ¿Cuál es el verdadero sentido? No es quedarse en el nivel de supervivencia o de éxito, sino avanzar de nivel. Y para avanzar ese nivel, podemos hacerlo mediante estas 3 cosas. Primero, saber lo que significa vivir. Eso te da sentido. Saber cuánto vales para Dios. Eso te da sentido. Conocer los propósitos de Dios y practicarlo. Eso te da sentido. Isaías 44:24 dice la Biblia, yo soy tu creador, dice Dios. Te cuidé aún antes que nacieras. Otra versión dice Dios, tu Salvador, el que te formó desde antes que nacieras. Dice la Biblia que nosotros fuimos creados mucho antes de la fundación del mundo y que si estamos en esta tierra es porque Dios pensó. No somos una casualidad, no somos un error, no somos un accidente, no somos consecuencia de una noche de locura ni de fiesta, porque sin importar el contexto en el que hayamos nacido, el que pensó en que nosotros naciéramos fue Dios. El Salmo 139, del 13 al 16, ¿lo tienen en pantalla? Yo creo que lo podamos leer juntos en esta versión. ¿Saben por qué? Porque este pasaje revela, está más adelante en Salmo 139, si pueden pasarlo. ¿Por qué? Está muy chico, pero yo se lo voy a leer. ¿Sí? Quedó chico. Pero ¿por qué es importante este pasaje? Porque este pasaje nos enseña de que nosotros fuimos creados por Dios. Que nuestra vida no es ni una casualidad, ni que nuestra vida es un error, como muchas veces nos han hecho creer. Que nuestra vida fue un accidente. Que muchas veces tal vez nuestros adultos, nuestras autoridades nos han dicho que no nos esperaban, que no tendríamos que haber nacido, que para qué viniste a esta tierra, pero indistintamente,
de lo que muchas veces nos han hecho creer, Dios dice que Él nos creó y Él nos pensó y Él nos diseñó antes de la creación del mundo. Yo quería que lo leamos todos juntos, pero me quedó muy chico. Así que yo se lo voy a leer en esta versión. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Bueno, ahí quedamos. No me lo sé de memoria todavía esa versión. Bien, gracias. Uy, no hay problema. Muchas gracias. Ahí estamos. Bien, gracias. Ahí le aumentó la letra. Dice, tu fino trabajo es maravilloso y lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro y cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¿Qué quiero expresar con este pasaje en esta versión Nueva Traducción Viviente? Es que cada día de nuestra vida Dios ya lo había escrito de antemano. Cada día de nuestra vida Dios ya lo había escrito en su libro. Él sabe los días que vamos a vivir y estar en esta tierra. Nosotros todos fuimos pensados por Dios, gestados en el corazón de Dios, amados por Dios con un propósito. Y Él es el quien se encargó de escribir la historia de nuestra vida. Amén. Estos versículos realmente creo que expresan de una manera muy clara cuánto valor tiene tu vida para Dios. Tan importante que dice que Él detalló en un libro, ¿no es cierto?, allí, tu vida y mi vida antes de que nosotros tuviéramos el primer aliento. Cuán importantes somos para Dios. Él ve todo en tu vida, lo bueno, lo malo, todos los matices de tu vida. Y hay algo muy importante que tenemos que entender. Salmo 33:11 dice, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre y su propósito nunca serán frustrados. Nunca los propósitos de Dios serán frustrados. Y escuche, y quiero que preste atención en esto. Dios dice que nos creó para siempre. ¿Sabe para qué nos creó? Para siempre. ¿Para qué? Para ser eternos. Dios nos creó para ser eternos. Mire, vamos a pasar más tiempo, aunque parezca difícil de entender, vamos a pasar más tiempo en la eternidad que en esta tierra. En esta tierra vamos a vivir 60, 70, 80, 90 años. Pero una vez que partamos físicamente de esta tierra, vamos a estar toda una eternidad, o sea, no tiene fin. Y Dios nos creó para ser eternos. Pero he aquí que hay algo importante. Los propósitos de Dios son para siempre y Él nos creó para ser eternos. Segunda de Corintios 5:1, perdón. Esta versión aclara y miren lo que dice. Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas, en esta versión. Y la Biblia llama al cuerpo terrenal y tienda de campaña al futuro cuerpo en la casa eterna. La vida terrenal nos brinda muchas opciones, pero préstame atención. La eternidad, solo dos opciones: el cielo o el infierno. Y la decisión que nosotros tomemos en vida de aceptar o no a Jesús va a determinar dónde nosotros vamos a pasar la eternidad.
si en el cielo con Dios o en el infierno. La Biblia no dice otra opción. La Biblia no aclara de que hay un tercer lugar. ¿Y saben dónde Dios quiere que pasemos la eternidad? ¿Dónde? Dígalo fuerte, fuerte. ¿Dónde? Con Él, en el cielo. Bueno, ya me quedo satisfecho. Si de todo lo que vengo compartiendo, usted entendió que Dios lo creó para ser eterno y para pasar una eternidad con Él. Entendió todo el mensaje, entendió el propósito de su vida. Ahora, ¿qué va a determinar que nosotros estemos con Dios o no? La decisión que tomemos de abrazar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y de creer que solo en Él tenemos vida eterna. Que solo por medio de Jesucristo recibimos el perdón necesario para poder acceder a la vida eterna. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice que Él nos da un regalo que es la salvación, es la vida eterna. Y que no se puede obtener por mérito humano. No podemos hacer nada en esta tierra para nosotros ganarnos el cielo o tener entrada a la eternidad. No existe. Solamente el sacrificio de Jesús es el único medio por el cual nosotros tenemos entrada a la eternidad y a la vida eterna. Fuimos creados para ser eternos. Por eso Jesús vino a morir en la cruz. Para abrir ese camino para que nosotros pudiéramos tener esa entrada. Porque no podemos hacer absolutamente nada, como le dije. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, léalo en su casa. Y allí le va a aclarar. Nuestra relación con Dios en la tierra va a determinar dónde vamos a pasar esa eternidad. Con Él o sin Él, apartados. Tercera pregunta para ir terminando. Hoy, ¿cuál es mi propósito? Salmo 89, 47 dice, ¿por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Este versículo. Otra versión dice, recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? El filósofo más grande del siglo pasado, un caballero inglés ateo, Bertrand Russell, dijo, a menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Pero hay un Dios, y Dios te hizo por una razón y te hizo para un propósito. La única manera de conocer tu propósito en esta vida, en esta tierra, es poner primero tu mirada en Jesús. Dios es igual a encuentro mi propósito y es igual a conocer a Dios. Colosenses 1:6 dice, porque en Jesús, no está hablando de Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo comienza con Dios, continúa con Dios y acaba con Dios. Efesios 1:11. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Encontraremos los propósitos de Dios conociéndolo y entenderemos solamente los caminos en conociendo a Dios. Ya voy a ir terminando, si quieren pasar para acompañarme el que pueda, si no, no hay problema. Esta es una introducción de estas 3 preguntas. Y si recuerda, la primera pregunta era la pregunta de la existencia. ¿Para qué estoy vivo? La respuesta, dice Dios, yo te hice para amarte. La segunda pregunta, que es la del sentido, ¿qué importancia tiene mi vida? Y la respuesta es, eres importante y fuiste hecho para la eternidad. Y la tercera pregunta de la intención, ¿cuál es mi propósito? ¿Y para qué estoy aquí en la tierra?
La respuesta, venga el próximo domingo, los próximos 6 domingos, porque allí vamos a considerar los 5 propósitos de Dios para nuestra vida. Pero era necesario que hagamos esta introducción con estas 3 preguntas fundamentales que nos van a empezar a abrir la mente y poder considerar que sin Dios nuestra vida no tiene sentido. No hay propósito, no hay razón de existencia en esta tierra si nosotros no estamos con Dios. Y yo quiero, en esta tarde, antes de finalizar, yo quiero poder orar y juntos orar por aquellas personas que tal vez antes de escuchar este mensaje o esta reflexión no tenían sentido en la vida o no encontraban el porqué de su existencia. O que tal vez tenían pensamientos de ¿para qué sigo viviendo si mi vida no tiene propósito? Yo quiero decirte que Dios tiene un propósito para tu vida. Que ahora puedas entender que tu vida tiene una razón y es que conozcas a Dios. Y quiero decirte que todos esos pensamientos que estuvieron rondando en tu mente, que estuvieron invadiendo tu cabeza, que estuvieron atormentándote por tanto tiempo, solamente son mentiras, engaños de Satanás. Porque Él sabe que cuando nosotros encontramos el propósito de nuestra vida, hemos encontrado la razón de nuestra existencia, hemos encontrado la razón de vivir, hemos encontrado el por qué estamos en esta tierra. El propósito es tener un encuentro con Jesús, tener un encuentro con Dios. Y yo quiero orar por esos pensamientos que te quisieron mentir, que te acusaron por tantos años diciéndote no servís, no valés nada, tu vida no tiene sentido, ¿para qué te levantás? ¿Para qué seguís? Porque cuando nos encontramos con Dios es que realmente entendemos que Dios dice que fuiste creado para que Él te ame, que tu vida tiene un valor tan alto que no lo puede poner este sistema. Nadie puede poner el valor de tu vida porque solo Él que te creó mostró el valor que tiene. Tanto valor tiene tu vida que Él estuvo dispuesto a morir en la cruz, dar su vida por vos y por mí, para que nosotros pudiéramos tener acceso a una vida eterna. Como le dije, nosotros no podíamos comprar el cielo. Muchos dicen, qué bueno que sos, te compraste el cielo. No, mentira, la Biblia no dice, eso es mentira, no existe. Ningún ser humano puede hacer nada, somos pecadores delante de Dios. Somos pecadores, no podemos hacer nada para ir al cielo. Pero Jesús, que tanto ama su creación y tanto nos amó Dios, Él estuvo dispuesto a entregar su vida en la cruz para pagar por el precio de nuestros pecados y darnos una vida eterna, abrir un camino, una nueva relación con Dios. Pero esta verdad Dios te la está regalando. Dios nos da este regalo por gracia, pero un regalo se tiene que recibir. Un regalo se tiene que recibir. Yo te digo, ¿estás dispuesto a recibir ese regalo de la salvación? Dios te lo quiere dar. Él hizo todo lo que tenía que hacer. Fue a la cruz, se entregó, derramó su sangre, entregó su cuerpo, murió, pero también resucitó de entre los muertos con poder para abrir un camino y restaurar esa relación que estaba rota entre el hombre y Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El propósito de todo ser humano en esta tierra es tener un encuentro con Jesús. No hay otra razón. No vas a encontrarle sentido a la vida hasta que no te encuentres con el Señor Jesucristo. No vas a encontrarle sentido a las cosas. No le vas a encontrar el sabor, ni el aroma a las flores. No le vas a encontrar sentido a nada hasta que no encuentres. Hasta que no tengas un encuentro con Jesús. Te vas a cansar de buscar fuera de Dios. Nos vamos a cansar. Pero cuando realmente nosotros consideremos a Dios, no como última opción, sino como una opción,
ahora verdadera, es que realmente vamos a entender el sentido de la vida, porque fuimos creados para Dios. Fuimos creados por Dios, fuimos creados para tener una vida eterna con Él en los cielos. Él fue a preparar un lugar en los cielos, una morada, una casa para vivir por toda la eternidad. Estas son verdades espirituales que nosotros tenemos que creer por fe, dice la Biblia. Pero Jesús es real, Jesús es verdadero. Y hoy nosotros tenemos que tomar esa decisión de entregarle nuestra vida a Cristo. Romanos capítulo 10 dice que nosotros tenemos que confesarle a Dios, decirle las cosas. ¿Cuántas veces nos da vergüenza hablar de Cristo y predicar, pero no nos da vergüenza, como he visto en muchos lugares, cuando tienen que hacer propaganda de tarotista, de brujo, y cuántas cosas se publican sin vergüenza? Es la solución a tu vida. Mentira. Jesús es la única verdad, el único camino que nos lleva a la salvación y la vida eterna. No tengamos vergüenza de proclamar a Cristo y de entregarle nuestra vida, porque fuimos creados para estar con Dios por toda una eternidad. Yo en esta noche primeramente quiero orar, y yo quiero decirte que la Biblia es un libro y es una carta de amor, pero yo quiero decirte también que este libro que está acá, ¿sabe cuál es el problema de conocerlo? Que cuando conocemos el Evangelio y nos predican este mensaje, somos confrontados a tomar una decisión. O decidimos por Cristo o no decidimos. No hay término medio. No puedo decir mañana, después o tal vez. Cuando escuchamos esta verdad, Dios demanda una respuesta. Y somos nosotros los que tenemos que decidir. Cristo hizo en la cruz todo por vos y por mí. Dio su vida, murió, pagó por nuestros pecados y nos da una vida eterna. Y la Biblia dice que hay dos lugares. O pasamos la eternidad con Dios en el cielo, o pasamos una eternidad en el infierno. Y la decisión es nuestra. Cristo ya hizo todo. Ahora nosotros tenemos que decidir entregarle nuestra vida a Jesús. Jesús dijo, yo soy, una vez más, Juan 14:6, el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Pero Dios también es caballero, porque esto es un regalo que se tiene que recibir. No es obligación, pero Él ofrece. Yo en esta noche quiero orar por aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo, que desean encontrar el verdadero propósito y el sentido de su vida. Si en esta noche hay alguien que quiere entregarle, Romanos dice que tenemos que declararlo. El mundo espiritual, el mundo de Satanás tiene que escuchar que usted en esta noche le está entregando su vida a Cristo. Que no nos dé vergüenza declarar algo tan maravilloso, tan trascendente para el hombre como conocer la vida eterna. Pero es voluntario. Y yo le voy a pedir a la iglesia que me ayude. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y si en esta noche hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, yo quiero que usted pueda orar junto a mí y dígale en voz alta a Dios. Y hágale esta oración y repita conmigo, pero con convicción. Repita con fuerza y dígale, Dios, te doy gracias por esta noche. Porque ahora yo he entendido cuál es el sentido de la vida. Yo te doy gracias, Dios, porque fui creado por ti. Y mi vida tiene una razón de ser y es conocerte a ti. Yo, Dios, en esta noche reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por mis pecados. Creo que Jesús murió por mí en la cruz. Creo que Jesús dio su vida en la cruz y resucitó de entre los muertos con poder para darme vida eterna. Y dígale con toda su fuerza, dígale, Señor Jesús, en esta noche yo te entrego mi corazón y te recibo como mi Señor y te recibo como mi Salvador. Y te doy gracias porque ahora yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Amén, amén y amén. ¿Cuántos me dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Y si algo le entregó su vida a Cristo, si alguien en esta noche hizo esta oración de fe, yo quiero que pueda charlar con nosotros porque queremos compartirle sobre otras verdades. Y me queda 5 minutos para orar por aquellos, ¿sí?, que hoy
han estado en este lugar y que han por un largo tiempo, como le dije anteriormente, teniendo pensamientos que están totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y que hoy se vaya con este pensamiento, que usted es un propósito de Dios. Y que no crea que la salida a sus problemas o son las cosas materiales o quitarse la vida. Porque el diablo eso es lo que hace. Pero así trabaja. Pero vamos a orar para que el Espíritu Santo traiga y renueve esos pensamientos y usted pueda guardar en su corazón lo que hoy ha escuchado. Que usted es un propósito de Dios en esta tierra y que fue creado en amor por Dios y para Dios. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por esta noche. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos has hecho entender y has hablado nuestra vida de que tus pensamientos, Señor, son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. En esta noche, Señor, te damos gracias porque tú vienes a renovar nuestra manera de pensar. Tú cambias aquellos pensamientos, Señor, que nos han hecho daño. Y en esta tarde nosotros vamos a renunciar a esos pensamientos de muerte, pensamientos de mal, pensamientos de mentira que han estado atormentando, Señor, nuestra vida. Y en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es que oramos, Señor, para que tu palabra, tu verdad, Señor, sea la que se empiece a instalar en nuestro corazón y en nuestra mente. Tus pensamientos empiezan, Señor, a anidar y a encender algo en nuestro interior. Las cadenas, Señor, las ataduras, Señor, que, Señor, estaban afligiendo nuestra vida, se empiezan a romper porque tú traes libertad, Señor Jesucristo. Todo pensamiento se disipa de oscuridad, de tormento y tiniebla. Se disipa, Señor, con la luz de tu evangelio, con tu palabra, que es verdad, Señor. Que hoy, Señor, lo que tú has hablado empieza a traer claridad a las mentes, Señor. Empieza a disipar esos pensamientos, Señor, que afligen y que perturban, Señor, y atormenta la mente de tus hijos y de los que están en este lugar. Espíritu Santo, una vez más, que seas tú obrando en el nombre de Jesús, obrando en cada corazón, porque creemos que tu palabra es verdad. Creemos que tú has declarado que somos valiosos para ti, renunciando a esas palabras, Señor, que han dañado nuestro corazón. Palabras que han dañado nuestro corazón. Palabra de nuestros padres, palabra de adultos, palabra de aquellas personas que han dañado nuestro interior. Hoy decidimos renunciar, Señor, y soltar perdón a aquellas personas. Porque hoy hemos entendido, Señor, que tú, Señor, tú tienes la verdad acerca de nuestra vida. Tus palabras son verdad. Y ninguna, Señor, de esas mentiras va a afectar nuestro interior, porque sabemos que fuimos creados por ti y para ti. Fuimos creados en amor. Fuimos creados, Señor, antes de la fundación del mundo. Tú nos pensaste en el corazón de Dios. Gracias te damos, Señor, porque podemos experimentar tu amor en esta noche. Tú te estás llevando todo dolor, toda herida del corazón. Tú te estás llevando toda, Señor, herida de aquellas palabras que lastimaron nuestra vida. Y te damos gracias una vez más, Dios, porque solo tú eres el único que puede sanar lo más profundo de nuestro interior. Señor, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos y te damos gracias una vez más y lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Que el Señor le bendiga. Grande.